Ex senador de la República, Cámara en la que presidió la Comisión de Asuntos Fronterizos, ex subsecretario de Agricultura, de donde salió por un comentario punzante que contravenía la falsa guerra contra el narco, entonces promovida por Felipe Calderón. Jeffrey Max Jones encarna el prototipo de lo que es ser binacional. Nacido en Casadrandes, Senado Casadrandes, Chihuahua, educado en BYU, en la cuna de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Utah. Jeffrey ha sido un partidario de los procesos migratorios y en su momento sostuvo pues una confrontación bastante álgida con los rancheros de Douglas, justo por esa posición. Y bueno, en los años recientes, pues ha empatado su vida como agroindustrial, una faceta como de puente para varios empresarios o inversionistas de Estados Unidos. Y no se me ocurre, Alejandro, un mejor perfil para abordar un tema quemante, que es el del ánimo exacerbado de xenofobia que ha venido creciendo desde 2016, el año en el que Donald Trump irrumpe en la política. Entonces, pues sin más, Jeffrey, Alejandro, pues abordemos este tema de cómo se ha gestado este cambio, de cómo una parte de la población blanca en los Estados Unidos y algunos no tan blancos, pues han comenzado esta acción cada vez más violenta en contra de, pues no solo de mexicanos, sino de otros latinoamericanos que están radicando en los Estados Unidos. Jeffrey, bienvenido. Y pues comenzamos con esa pregunta general. ¿Cómo has visto tú el cambio de ese comportamiento de cierta parte de la sociedad estadounidense en los años recientes? Pues mire, la postura original que yo manejaba cuando estaba de diputado federal y de senador de la República, y es una de las cosas las conclusiones a lo que yo llegué después de tener pues algún tiempo ahí en la política, pero yo considero que el recurso más valioso de un país, de cualquier país del mundo, es su capital humano. Un país puede estar dotado de muchos recursos naturales, de posición logística, de lo que quiera, pero el recurso mucho más importante, y países que tienen líderes que entienden esto, son naciones que salen adelante muy rápido, cuando entiende uno que su recurso más importante es el recurso humano, porque realmente el recurso humano es lo que detona un país. Y esa conclusión la llegué a ver al empezar a estudiar países que habían salido rápidamente del subdesarrollo, ¿no? Uno en especial pues fue Singapur, que estudié en aquellos años, que ellos hicieron prácticamente en una generación se fueron de tercer mundo a primer mundo. Entonces, pero la razón fue porque apostaron a su capital humano, ¿no? Entonces, naciones que entienden que su capital humano es el recurso más importante, son naciones, bueno, con líderes que entienden eso, son naciones que salen adelante muy rápido. Ahora, en ese contexto surge la relación de México-Estados Unidos, ¿verdad? Y lo que yo veía en aquellos años, inclusive hice una reunión con líderes de opinión una vez en mi oficina en el Senado de la República, y pues habíamos hecho algunos estudios, se habían hecho algunos estudios en Estados Unidos, y yo promoví otros estudios también en universidades allá donde documentaran el impacto económico en la economía de los Estados Unidos, ¿verdad? Uno es uno que hizo, creo que Rubén, el cónsul Rubén Beltrán promovió uno ahí en el estado de Arizona en aquellos años. Yo promoví unos con la Universidad de Dallas, y también
en Utah se promovió un estudio así, pero donde quiera que se hacían, demostraron el mismo resultado, que el beneficiario neto de la migración de México hacia los Estados Unidos, pues era los Estados Unidos, la economía de los Estados Unidos. Eso estaba clarísimo, ¿no? Y yo creo que la clase intelectual de México, buscaba mucho manejar eso. Entonces, en esa ocasión que te estoy comentando, en la oficina del Senado de la República, me acuerdo que yo cité a los líderes de opinión en materia de este tema en México y yo les hice una pregunta. Le dije, oye, tenemos algunos estudios que demuestran el gran impacto positivo de los mexicanos en la economía de los Estados Unidos. ¿Qué estudios hemos hecho en México? Les pregunté, para analizar el impacto de esa pérdida de capital humano. Y todos se quedaron mirando, ¿verdad? Los unos a los otros, y dijo, pues después de unos segundos ahí, dijeron, oye, pues qué interesante, no hemos hecho ningún estudio en ese sentido. Entonces, yo siempre sospechaba y argumentaba, yo inclusive uno de los estudiantes, tengo ese estudio, si lo quieren ver, se lo puedo pasar también, era un chavo que vino a hacer un internado en el Senado de la República y yo le pedí que me hiciera un estudio sobre el impacto de la migración de México a los Estados Unidos y esa pérdida de capital, y fue un estudio bastante interesante, pero mi conclusión así en general, es para no decir más, es que en aquel entonces lo que yo percibía es que los líderes de la nación que se beneficiaban más de este proceso migratorio de sur a norte era precisamente los Estados Unidos, y los líderes políticos son los que hablaban en contra de este flujo, ¿verdad? Pero por el otro lado, el perdedor neto de salida de capital pues era México, y aquí de este lado los políticos lo celebraban. Entonces yo decía en aquellos años, esto parece una nueva versión de esa película Los dioses han de estar locos, que apareció en los 80s, porque dice, ¿cómo es posible que la nación que más se beneficia de este capital humano sea la que se queje, y la nación que más se perjudica por esta ida de capital sea la que lo celebre, ¿no? Y eran los años donde Fox hablaba de los héroes del país y que se salían, y de alguna forma se hablaba pues del beneficio de corto plazo de las remesas, cosas de ese tipo. Pero lo que yo, pues de las investigaciones que yo hacía, la apuesta hacia las remesas es una apuesta de muy corto plazo, porque pues ahí uno está buscando la forma de resolver una situación de forma muy cortoplacista. O sea, en 10 años, las remesas, cuando una familia o una persona se va a los Estados Unidos, dura más o menos como 10 años que manda remesas a México, hasta que los hijos también se fueron para allá y hasta que los padres murieron y ya se acaban las remesas. Entonces, yo argumentaba que no era eso una apuesta así de mucha visión de futuro. Y lo que deberíamos de apostarnos es traer y establecer esas empresas precisamente en México, y crear las oportunidades aquí mismo y hacer las reformas que necesitábamos para generar un entorno de competitividad. Y creo que la reforma energética pues, no se pudo hacer cuando yo estaba de senador, después se hizo, me pareció una reforma muy importante para poder dar a México un pilar muy fuerte en materia de energía, porque andábamos muy fuera de la norma en materia de energía industrial. Estábamos pagando 3 veces por encima de nuestra competencia en materia de electricidad aquí en México. La mano de obra mexicana pues ahí se ha ido aumentando mucho en calidad, es muy reconocido de su capacidad a nivel mundial ahorita,
Pero pues yo siempre he sido de esa idea de qué podemos hacer nosotros para retener ese recurso tan importante. Pero creo que ni los líderes de Estados Unidos políticos ni los líderes de México han podido apreciar el gran valor de ese recurso tan importante que es el capital humano. Sí, es como dije, es una película que se llamaría Los dioses han de estar locos, porque no ve uno la lógica de que estén en contra de esto los líderes de Estados Unidos, ni que estén celebrando esto los líderes políticos de México. Los dos, si fuéramos inteligentes, estaríamos peleando por ese capital humano. Pues es lo más valioso que tiene una nación. Me acuerdo inclusive en aquel entonces, poquito antes de nosotros, había mucho reclamo hasta en el Senado de la República respecto de todo el petróleo que se perdía en la Dona, en el Golfo de México y todo lo demás. Y le dije, ¿cómo es que reclamamos tanto la pérdida de petróleo y no reclamamos la fuga de capital humano, ¿verdad? Que es el recurso más importante que tenemos de por mucho, ¿no? Pero los dos países deberían estar peleando ese recurso tan importante y que es fundamental para el crecimiento de su economía. Yo creo que sería tiempo de desempolvar esos estudios que se hicieron en aquellos años y de hacer inclusive nuevos estudios para documentar realmente el impacto. Pero esos estudios no fueron estudios de México. La primera que se arrancó ahí en Arizona fue la que hizo la escuela Thunderbird ahí en Arizona. Pero necesitamos una nueva serie de estudios para recordarnos y entender precisamente lo que significa ese beneficio en los Estados Unidos y que también lo que significa esa pérdida en México, porque sí, es una pérdida, es una desventaja para México en el mediano y largo plazo, ¿verdad? Perder ese capital humano. Jeffrey, te quiero preguntar un poco a partir de esta visión que nos das de lo que arrojaban esos estudios y de tu opinión sobre lo que es el capital humano, que se debería estar, pues efectivamente, trabajando más. Pero digamos, el desarrollo que tú has visto, digamos, de lo que pasa en ambos lados de la frontera, del lado de Estados Unidos en el América profundo y del lado de México en el México profundo, ¿cómo ves que se está dando cómo está viviendo esa actualidad? ¿Qué cambios ves tú? Porque ahora se habla incluso que hay una especie de guerra cultural con la llegada del nuevo gobierno en Estados Unidos y de las corrientes pues, más conservadoras que están en contra de la migración y de todo ello. Pero tú ves eso, ¿cómo ves que se está asumiendo estos cambios? ¿Cómo se están asumiendo estos cambios? En la política de Estados Unidos. Mira, no sé si esto sea la respuesta de lo que se busca, pero mira, yo creo que yo reiteraría, creo que hay una falta de comprensión respecto en la opinión pública general de lo que es el capital humano, ¿no? Y la importancia que tiene para las economías. En un sentido más amplio, viéndolo como una región, América del Norte, yo siempre he sido también promotor de que América del Norte debe de buscar una mayor integración en todos los sentidos, inclusive una mayor integración económica. Y también cuando yo estaba en el Senado, yo fui parte de algunos esfuerzos para poder integrar más las economías, porque creo que en vez de estarnos enfocándonos en pleitos internos,
y cosas más mezquinas que debimos estarnos explorando qué podemos hacer para fortalecer a toda esta región, ¿no? Tanto México como Estados Unidos como Canadá, y creo que cada uno de los países tiene una gran ventaja y ventajas comparativas que, sumándolos bien, integrándolos bien, representa un poder formidable a nivel mundial. Inclusive, pues yo he sido de la idea de que México, en cuestión industrial, pues resultaría ser pues el centro de manufactura de América del Norte, que es realmente la visión hacia donde hay que mover, ¿no? Entonces, y no tienen, desde mi óptica, mucha lógica las propuestas que se está viendo en cuanto a las tarifas, ¿verdad? Y los aranceles que se están manejando. Yo veo eso desde el principio, pues yo nunca he sido proteccionista. Yo creo que lo mejor que puede ser un país es pues darle la oportunidad a sus consumidores de consumir lo que mejor les conviene, en términos que mejor les tengan de calidad y de precio, de poder tener eso de donde quiera en el mundo. Entonces, yo veo en la lógica de las tarifas, bueno, no veo lógica en las tarifas, los aranceles que está proponiendo Trump, ¿verdad? En materia de otros objetivos que él tiene, habla de que quiere bajar la inflación, pero pues subir las tarifas pues es una cosa absurda. En materia de bajar la inflación, subes las aranceles y automáticamente subes la inflación y subes los precios y todo lo demás. Entonces yo no veo lógica en eso. Yo lo veo, quizá lo único que yo diría, pues en una lógica de muy corto plazo, en materia de presiones, pudiera hacerlo Trump apostando a la posible idea de que México resultaría en el corto plazo más afectado que los Estados Unidos en el corto plazo, otra vez por unos objetivos en materia de seguridad, ¿verdad? Supuestamente que está presionando en ese sentido, pero yo no lo veo lógica económica en el mediano y largo plazo. Creo que inclusive es una forma de pues, destruir las posibilidades de que América del Norte sea más integrada y más eficiente y más competitiva y más próspera, porque ese entorno requiere de mucha certeza y mucha confianza entre los actores, y no puede uno apostar a decir que vamos a trabajar juntos y integrar más las economías de América del Norte cuando tienes una narrativa, y no solamente narrativa, sino acciones que generan mucha desconfianza y mucha falta de certeza en los actores. Entonces, estás jugando con fuego ahí. O sea, yo veo que Trump está jugando con fuego. Que igual te puede dar un resultado, pero igual te puede dejar en unas situaciones muy incómodas. La solución que yo veo ahorita en la relación bilateral, y yo creo que desaparecerían muchos otros problemas si México, particularmente México, ejerciera ahorita un gran liderazgo en materia de la seguridad, ¿verdad?, en América del Norte, en este sentido que te estoy diciendo. Es imposible, y yo siempre he visto que esto es un problema, desde muchos años antes, es imposible pensar en un acuerdo en materia de economía
sin tener paralelamente un acuerdo en materia de seguridad, porque si no, siempre va a estar cojeando la economía de un problema de seguridad. Lo que yo vería que sería muy importante hacer ahorita es que el gobierno mexicano que iniciara que fuera inclusive una iniciativa de México, no esperar a que Estados Unidos presione y no nomás estar en una posición reactiva, decir, bueno, reconocemos, no es imposible, digo, tenemos un acuerdo económica, pero realmente lo que necesitamos es establecer un acuerdo en materia de seguridad, porque los dos factores, los dos columnas son importantes. O no puedes tener una economía integrada sin tener también la cuestión de seguridad integrada. Yo inclusive en aquellos años cuando estaba en el Senado, yo, de la primera organización de la que fui parte, le llamábamos NAMIC, North American Agri-Food Market Integration Coalition, la coalición por la integración de los mercados agroalimentarios de América del Norte, donde veíamos cómo podíamos mejorar en ese sentido. Y yo también, inclusive lo hicimos ahí en el ITAM, convoqué una reunión sobre seguridad en América del Norte, porque lo que yo veía en aquellos años es que, y todavía lo creo, es que las corporaciones policíacas no se confían los unos de los otros, ni internamente, ni entre países, ¿verdad? O sea, por su naturaleza se desconfían los unos de los otros. Entonces, lo que yo quería hacer en aquel entonces, dije, a lo mejor si desde el Poder Legislativo convocamos esto para sentarnos y analizar temas con precisión que estamos viviendo en materia de seguridad y verlo con antelación, o sea, preparar estas investigaciones y los estudios correspondientes desde antes para presentar a los grupos, porque lo que yo veía siempre en las reuniones de bilaterales y trilaterales es que hablaban de asuntos de último momento, tipo como le dicen hot buttons, o sea, de puntos calientes, y luego antes de reunirnos, 15 días antes nos decían, oye, nos vamos a reunirnos con los canadienses o vamos a reunirnos con Estados Unidos. ¿Qué temas calientes tenemos ahorita que queremos poner sobre? Pues ahí no vas a resolver nada. O sea, es una visión muy cortoplacista y lo que se requiere es decir, queremos reunirnos de aquí a un año y luego vamos a invitar a académicos a preparar posicionamientos con objetividad que nos están afectando a toda la región, ¿sí? Y posicionar esas ideas, y luego lo que hacemos en NAMIC, por ejemplo, es que nosotros encargamos lo que le decían un white paper, ¿verdad? Y participaba ahí un académico de México, uno de Canadá y uno de Estados Unidos. Y ellos son los que escribían el white paper, ¿verdad? Sobre un tema específico que veíamos de interés. Y luego ese tema, preparaban el paper con mucho tiempo de antelación, y luego antes de la conferencia se la repartían entre expertos que pudieran dar una crítica a ese posicionamiento. Y en las conferencias que hacíamos era más o menos como 50 o 60 personas. Había gente en aquel entonces de la industria, del gobierno y de los académicos. Y la regla era que no podía haber micrófonos, porque pues la idea era de aprender y no que la gente estuviera hablando en las cámaras, sino vamos a aprender. Entonces ahí mismo se presentaba el white paper, y luego ahí también pues los críticos profesionales también daban su crítica, y luego se abría esto a la mesa. Y ahí son las mejores reuniones, pero por mucho, por las cuales yo conocí cuando estaba pues en todo el tiempo que estuve en el gobierno. O sea, ahora,
mejores, pero por mucho, porque ahí íbamos de fondo, o sea, y con objetividad, y creo que ese es el propósito de meter a la academia en una discusión bilateral o trilateral, es para darle objetividad a la narrativa, que no sean nomás cuestiones emocionales y ocurrencias, pero sí vamos a analizar las cosas de fondo. Y yo creo que si pudiéramos hacer esto en materia de seguridad, atendiendo realmente los problemas eso mismo ayudaría al otro aspecto también económico, y también desaparecerían muchos de estos otros temas que son temas superficiales y sin mucho fondo, o sea, cosas Jeffrey, la idea de una economía integrada creo que es justo lo que está replanteando. No diré que Donald Trump, porque eso es singularizar un conjunto de perfiles, de oligarcas que están detrás de esta administración, no en esta segunda vuelta, sino desde la primera campaña política del actual presidente. Y es hacia donde se encamina también buena parte de Occidente, es decir, está afianzándose la idea nacionalista en vez de un mundo con economía global. Entonces, de parte de Trump, dices tú. Sí, pero también en Europa está sucediendo lo mismo. Y esto dicho por la administración del propio Trump, el mundo ya está ingresando a un tema de tripolaridad, es decir, ya no hay una hegemonía de Estados Unidos como la única potencia global. Está en Rusia, está China, cada quien va a tener su zona de influencia. Y me parece que se ha caído en la parte mexicana en esta idea de reiterar una y otra vez que Donald Trump está loco, que está equivocado, que México tiene que hacer esto y aquello. Pero si nosotros analizamos el propio episodio nacional, es decir, lo que vino a hacer López Obrador con su cuarta transformación, pues también tiene mucho de ese perfil nacionalista, pero pues evidentemente México no es Estados Unidos. Y aquí la intención que ha demostrado el actual presidente o la administración de Estados Unidos es justamente terminar con esos procesos de cadena productiva que integraban a los tres países que conforman el TEMEC. Pues ahí está ya la guerra comercial abierta con Canadá. Están estas condiciones de sometimiento que pretende hacer Washington con México. Y desde luego que se están valiendo de los dos bastiones argumentativos de toda la vida, migración y narcotráfico. Pero, pues, tú sabes cuál es mi postura con esto. La violencia en México es una violencia que se hizo bajo un guión escrito justamente en el poder central de los Estados Unidos. El infierno que se desató después, pues ya obedece a las propias condiciones diezmadas de la institucionalidad del Estado mexicano. Pero a lo que voy es a lo siguiente, hay un puñado de estados en la Unión Americana, California, Texas inclusive, que es republicano, y mencionó a los dos que son las dos más grandes economías de la Unión, con la mayor proporción de población mexicana, uno demócrata, otro republicano, y sin embargo, ambas entidades están ya resintiendo estos cambios de paradigma que se propone la administración de Donald Trump. Aquí la pregunta es, ¿tú cómo estás leyendo, por ejemplo, la reacción fuera de cámara de cierta clase política en los Estados Unidos, sea demócrata, sea republicano? Es decir, el Partido Demócrata está como el PAN en México, o sea, se quedaron sin voz ni voto, desorientados totalmente, y los republicanos pues también tienen sus congresistas que no están muy de acuerdo con esta política del actual gobierno, pero
¿qué es lo que alcanzas a ver tú tras bambalinas? ¿Qué es lo que percibes que no se ve en cámara, que no se ve en los medios y en las plataformas? Buena pregunta. Pues habría que pensarle ahí poquito. Vamos, porque conoces a políticos, conoces a gobernadores, ¿no? Pero me parece que ni de un lado ni del otro se estaba plenamente, digamos, preparado para esta sacudida de lo que era el mundo que conocemos hasta hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, que era la globalización de la economía, ¿no? Pues mira, o sea, lo que tú estás diciendo es que estás percibiendo una reacción ante el globalismo y que las cosas se están regresando a una visión más proteccionista, es lo que me estás diciendo, que lo estás percibiendo. Pues eso es lo que es el MAGA, en realidad. Así es, pero bueno. Y con ello se prohija pues este racismo de la población blanca, cristiana. Digo, estoy hablando propiamente del corredor que va a ser el más afectado, que es el corredor de todas las grandes praderas en Estados Unidos, que es el corazón votante de Donald Trump. Bueno, mira, normalmente, Nacho, el problema que hay en estas cosas es que la gente típicamente no, como decía Diego, tenía un dicho: nacionalismos muy pegajosos para los tarugos. Él usaba otra palabra, pero pero sí. Sí me explico. Uno y la clase política típicamente trata de apelar a eso. Yo digo cuando no hay otros argumentos, ¿no? Pero todo eso parece bueno hasta que uno aprende realmente qué tan integrado están las cosas, ¿no? Entonces, es lo que yo he dicho respecto de estas cosas. A lo mejor hay alguien que puede estar muy en contra y que vea muy bien alguna medida proteccionista hasta que le llegue a esa persona. Pero, por ejemplo, con la gente que tú sueles tratar, empieza a generar problemas en la fábrica donde yo trabajo y digo, yo no sabía que entonces eso es lo que iba a ser el impacto, ¿verdad? De esto. Y por eso es importante de analizar esos temas de una forma y también traer esta narrativa a la opinión pública, porque no sabe la gente qué tan integrados estamos. Inclusive en ese foro de la que fui parte yo, que se llamaba NAMIC, North American Agri-Food Market Integration Coalition, la primera conferencia que hicimos es: vamos a analizar qué tan integrados estamos en materia de la cuestión agrícola. Y la verdad, los campesinos allá son mexicanos. Sí, claro, fue una sorpresa para todo el mundo. Nosotros estamos mucho más integrados de lo que pensamos. Y la gente, hasta que empiezas a amenazar el sistema, y ya cuando la gente se da cuenta de cómo le está afectando a ellos, dicen, es que yo no sabía eso. Y ese es el riesgo que tiene Trump allá. Pero ¿qué pesa más? ¿La ideología o la práctica? ¿Cómo? ¿Qué es lo que pesa más? ¿Qué es lo que está pesando más? ¿La ideología nacionalista o la práctica? Es decir, la realidad de esta integración que es muy difícil de terminar. Que en la práctica, bueno, pues estamos hablando de lo que está haciendo en la práctica, ¿no? Una cosa es de tener una narrativa, pero cuando tú metes aranceles
de esta naturaleza, pues de alguna forma la gente al principio dice, pues qué padre, no, y esto y aquello, pero luego hasta que les empieza a llegar a ellos y hasta que están pagando 25% más por su carro y cosas, entonces dicen, no sabía yo que me iba a impactar así, o yo no sabía que ese iba a cerrar la fábrica donde está trabajando mi primo, ¿verdad? Porque pues es que hay un gran nivel de integración, porque esto se ha ido desarrollando durante mucho tiempo atrás. Y cuando la gente empieza a decir, pues ya empiezas a escuchar esas voces también, inclusive en contra de los agricultores. Por si pronto va a poner tarifas aquí, entonces México va a poner tarifas en este otro aspecto. Digo, no, pues yo no los quería ahí. No, pero eso es lo que implica. Cuando todo el mundo empezamos a aventar tarifas, ¿verdad? Y barreras no arancelarias, pues nos generan problemas. Y eso es cuando la gente se da cuenta, yo no sabía qué tan integrado estaba esto. Está complejo, ¿verdad? Pues sí, claro, está complejísimo esto. Y no es una cosa. Y o sea, aunque dicen que andan en caballo de hacienda ahorita los de republicanos, no es un caballo de hacienda tan hacienda, o sea, es un margen que lo pueden perder muy rapidito, y eso es lo que es lo que va a pasar, porque en una guerra pues de ese tipo, sí, claro, siempre hay la gente, cuando la política proteccionista beneficia a 2, 3, ¿verdad? Pero siempre perjudican a la gran mayoría, ¿sí? En alguna forma, aunque sea una cosa menorcita o algo así, a la gran mayoría le afecta. Y cuando la gente se empieza a dar cuenta, dicen, es que yo no sabía esto. No me fijo, ¿para qué entonces ando apoyando esto? Porque por eso es importante concientizar estas cosas y ver realmente qué tan integrados estamos. Inclusive el ver qué tan integrados estamos nos ayuda a valorar más lo que hacen los demás, ¿verdad? Y eso mismo disminuye muchas ideas racistas y otros tipos de cosas que realmente no vienen a contribuir en nada, ¿no? A las cosas. Yo por eso digo, para mí la gran oportunidad que tiene México ahorita es decir, está bien, mira, es imposible que tengamos un acuerdo económico sin tener también un acuerdo en materia de seguridad, y tener reglas básicas de cómo se maneja América del Norte en materia de seguridad. Pero es muy difícil, como dije antes, porque pues, las corporaciones policíacas, eso es lo que yo aprendí también de uno de los proyectos que yo tenía de negocio después de salirme de gobierno, aprendí qué tanta desconfianza hay entre las corporaciones policíacas. Pues es que ellos son parte activa de la red criminal, ese es el tema. Mira, a ver, yo te quiero preguntar, ¿cómo se puede plantear, digamos, un acuerdo en materia de seguridad, como además del acuerdo comercial, cuando desde el principio México ha seguido los pasos de la política de seguridad de Estados Unidos? Es decir, no hay, digamos, la experiencia que tenemos es de que hay una supeditación de México a las estrategias de seguridad de Washington. Entonces, ¿cuáles serían los puntos que tú crees que se tendrían que abordar para tener éxito? Porque hasta ahorita lo que vemos es un poco el resultado de cómo México ha doblado las manos, los gobiernos de México han doblado las manos ante la estrategia de seguridad de Washington. Pues mira, por un lado hay una cierta, diríamos, hipocresía. Siempre hay de las dos partes, pero por el lado de México,
yo me acuerdo. Cuando yo terminé la universidad y vine aquí y puse mi primera empresa, era una empresa para hacer alimentos para animales, y vendí mi primer camión completo, ¿no? De producto. Estaba yo muy orgulloso de eso, y fui con un ganadero para enseñarle cómo usar el producto, y fuimos ahí paseando por su rancho y todo, y en ese rato me dio una cátedra de como 2 horas de por qué el dinero del narcotráfico era importante para la economía mexicana. Y me acuerdo que me fue un shock escuchar esa narrativa, ¿no? Y aunque esta persona lo haya dicho, mucha gente así lo creía, ¿verdad? Digo, no, pues es que al cabo es necesario y todo. Pero el problema el problema de eso es que no hemos visto hasta ahora, que lo estamos viendo, el impacto final de esto, donde esto se fue agarrando más y más poder y más poder, donde hasta ahorita pues controla el gobierno. Yo me acuerdo, estuve en una reunión, estoy en la mesa de seguridad de aquí, y el otro día dije en una reunión, pues están algunos municipios de ahí, le dije, a ver, levante la mano, porque ahí están pues todos los actores de los municipios de la región. Nómbrame un municipio cuya corporación policíaca no está bajo el mando del crimen organizado. Levante la mano. Absolutamente nadie levantó la mano. ¿Se me explica? Claro. Entonces, ha penetrado en todos los niveles del gobierno, ¿verdad? Ese dinero. Y ahorita tenemos un gran problema, ¿eh? Entonces, por un lado, es una vergüenza que para atender este problema estamos siendo presionados de un gobierno fuera de México, ¿verdad? Para tener un problema. O sea, ¿cómo es posible que la función primordial por la cual se forman gobiernos, que es la seguridad pública, no lo controla el gobierno? Su función primordial. Este es un estado fallido, ¿no? Bueno, aquí hay que, o me gustaría a mí... O algo muy cercano. A mí me gustaría polemizar un poco. A ver, porque va junto con pegado el tema migración, el tema de la seguridad pública. Estos dos fenómenos se dan de manera creciente o se transforman hacia una realidad mucho más comprometida a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de 1994. Lo que hace ese tratado entre los tres países es que dinamita el agro mexicano, de por sí bastante precario, y segundo, genera a partir de ese momento y hasta quizás finales del gobierno de Vicente Fox, el mayor éxodo de mexicanos hasta llegar a más de 32 millones sin documentos residiendo en Estados Unidos. Es decir, toda esa fuerza laboral joven, potente, se dejó ir por una serie de condicionantes. Se fue a los Estados Unidos. Exactamente. Pero al mismo tiempo se pierde la hegemonía o la rectoría política del PRI en México. Es cuando la oposición comienza a ganar entidades, ciudades importantes, se fractura el eje de sometimiento que tenía el gobierno federal hasta 1994, que es la Policía Federal, que es el Ejército, que son estos, digamos, controles que se tenía sobre los gobernadores y los gobernadores con los alcaldes. Entonces, para cuando entra Vicente Fox en el 2000, la realidad o el mapa político del país era muy diferente. El campo, ya para entonces, y los ingenios azucareros y toda la cuestión energética
estaba desmantelándose, igual que el sistema de salud, igual que el sistema educativo. Y aclaro, no estoy citando a López Obrador, eso está ahí, ¿no? Bueno, y entonces entramos al siglo, ¿no? Con este atentado en las Torres Gemelas, 2001, y entonces se matiza de una manera muy insistente, sin pruebas, hay que decirlo, esta narrativa de los cárteles de la droga de México como la amenaza más apremiante que tenía Estados Unidos, y hasta, yo no sé si recuerdan, hubo un congresista ahí chavetado que los hiló con Al Qaeda. Entonces viene una era de terror que para mí hay un antes y un después de la reforma energética, porque siempre he hilado muchos de los procesos de violencia con el tema extractivista, y México fue sucumbiendo de manera gradual y después ya con una realidad incontrolable o incontenible al gran abismo que le plantea la seguridad pública, pero también esta dependencia de las remesas que generan 50 millones de mexicanos a Estados Unidos. Es decir, el segundo ingreso que logra México pues es gracias a esas remesas, ¿no? Mi punto final es, cuando tienes un panorama así, con temas migratorios, con temas de seguridad, ambos fenómenos nacidos de una fórmula inquebrantable hasta hoy, que es la idea o la influencia nociva de Estados Unidos y la fragilidad institucional que siempre ha tenido México. Entonces, es una muy mala combinación para sentarse o para poder siquiera aspirar a negociar en una igualdad de condición. Así, tengamos una presidenta que todo el mundo dice que lo está haciendo bien, pero pues en realidad no le queda de otra más que aguantar los embates, como ella misma dice, con serenidad y paciencia, ¿no? Pero vamos, eso creo que lo tenemos bastante medido como mexicanos en México, sí. Pero en tu calidad de individuo binacional totalmente asimilado en una y otra cultura, tanto social como política, ¿tú cómo ves los próximos 10 años? ¿Cómo ves esta relación entre México y Estados Unidos en la próxima década, Jeffrey? Pues mira, yo no pierdo la esperanza de que el futuro de la región depende bueno, estoy hablando de América del Norte, depende de una mucha mayor integración. Y ya que eso nos da mayor competitividad y mayor eficiencia y todo lo demás, nomás que tiene que haber un mucho mejor diálogo para poder atender los problemas que se tienen que atender. Ahora, tú comentaste ahí de que la forma que el tratado afectó al campo mexicano. Mira, este argumento no lo acepto en el sentido de que, indudablemente afectó, pero la agricultura a nivel mundial cada día tiene menos gente. O sea, se ha ido bajando y bajando y bajando y bajando su porcentaje de la población económicamente activa. ¿Por qué? Por la tecnología. Porque antes un agricultor nomás podía manejar 5 hectáreas y luego después con la tecnología podía manejar 50 y después 500 y luego pues ahora hay granjas en Brasil que son un agricultor tiene 10,000 hectáreas de agricultura, un solo agricultor. Entonces es un sector que pues ha desplazado a mucha gente a nivel mundial, ¿verdad? Por la misma tecnología. Ahora la pregunta es ¿qué se debe de hacer con esa gente?
O sea, ¿dónde colocar esa gente? Y entonces hay que poner nuevas empresas, nuevas industrias. Y ese debe ser el enfoque más que la idea. Ese para mí es algo que ya cayó de moda, ¿no? O sea, es una hipótesis fallida de la Revolución Mexicana que ibas a sacar a todo el mundo del hoyo dándole un pedazo de tierra. Esa hipótesis está fracasada. Por el otro lado, hay también hipótesis fracasadas que Estados Unidos ha tenido. Una de esas hipótesis fracasadas es la idea de que puede uno controlar el consumo de drogas reduciendo o atacando el suministro de esas drogas. Esa hipótesis fue la misma premisa que requirió de 2 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. Una para abrir la posibilidad de la prohibición y luego, segundo, otra enmienda para finalmente quitarlo, porque también generó un baño de sangre en los Estados Unidos con Al Capone y todo lo demás. Pero lo que se ha aplicado desde allá para acá es esa misma, desde que 1964, cuando Nixon declaró la guerra en contra de las drogas, se aplica esa misma hipótesis fracasada en los Estados Unidos, pero ahora se aplica fuera de los Estados Unidos. ¿Se me explico? Entonces el Plan Colombia, Plan Mérida, todo. O sea, siempre hay que atacar, la hipótesis es la misma. La forma de reducir el consumo de las drogas es atacando la proveeduría de las drogas, ¿sí? Y las líneas de proveeduría, y con eso se va a reducir. Y como dijo el economista Milton Friedman, lo único que hace una guerra es que eleva los precios de los narcóticos, ¿verdad? Para que los que lo mueven eficientemente sean los grandes ganadores en ese círculo. Entonces, sí, claro, hay muchos temas que tenemos que analizar, pero con mayor inteligencia, sentándonos a la mesa y hacernos esos tipos de cosas. Bueno, ¿qué es lo que esto realmente ha funcionado? Esta política, después desde el 64 para acá, estamos hablando de que ya 60 años, 61 años, ¿dónde está un paréntesis? ¿Esto es la mejor forma? ¿Ha funcionado bien o no ha funcionado? ¿Qué es lo que debemos hacer en ese sentido para poder reducir las cosas? Pero yo sí tengo fe en la idea que sentándonos y con objetividad, analizando y reconociendo los problemas reales que existen en la región y cómo podemos trabajar juntos para eliminar esos problemas. Yo creo pues, que yo no lo veo con problema difícil para nada. ¿Cómo no? Sí se puede, y ganando con argumentos, ¿no? O sea, y cuestionando, pero teniendo las ganas de hacer lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Para que las cosas se den. Yo no pierdo esa fe de que es posible. Bueno, Jeffrey, pues ha sido un gusto tenerte en este espacio. Hemos volado el cocodrilo muy a gusto contigo y esperamos que sea la primera de muchas ocasiones en las que podamos coincidir para seguir abordando estos temas. Muchas gracias. No, muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias, Nacho. Me dio mucho gusto saludarlos y platicar con ustedes, y estoy aquí